Hola, muy bienvenidos a nuestro capítulo 6 de nuestro revisionismo histórico que hacemos en nuestro canal. Y seguimos en la década del 70, habíamos quedado donde un ser denominado Brillion hablaba en nombre de la comunidad galáctica, interrumpiendo la señal de televisión en Gran Bretaña, generando una conmoción inmensa. Y va a haber otro acercamiento por parte de ellos hacia nosotros, y una persona va a tomar protagonismo global, y ese hombre es Edward Albert Meyer, más conocido como Billy Meyer. Es un granjero suizo que en 1975 afirmó que entablaba comunicación con una raza alienígena denominada Pleyadiana. Muchos periodistas van a entrevistar a Meyer a Suiza, y Meyer empieza a declarar al decir que es simplemente un mensajero y que tiene varios mensajes para la humanidad. Uno de ellos es que en el mismo año, en 1975, afirma que hay un agujero en la capa de ozono a la altura de la Antártida. ¿Y cuándo se descubre oficialmente este agujero? En 1986, 11 años después de que lo dijo Meyer en 1975. Va a hacer muchas más predicciones Billy Meyer, pero vamos a ver un video y después seguimos con el programa para que lo conozcan mucho más. Investigación, le presentaremos las profecías de Billy Meyer, advertencias que el contactado suizo ha compartido con la humanidad terrestre y que en muchos casos son fundamentales para nuestra sobrevivencia futura. Pero, ¿quién es Billy Meyer? Edward Albert Meyer es un ciudadano suizo quien en 1975 saltó a la fama gracias a una espectacular serie de fotografías y películas de discos voladores que, según él, pertenecen a los seres extraterrestres que lo contactan. Estas imágenes fueron analizadas por expertos en efectos visuales, como Wally Gentleman, un hombre con décadas de experiencia en el cine, quien fue contratado por Stanley Kubrick para trabajar en el clásico del cine 2001 Odisea del Espacio, y quien en 1988 ganó un premio Oscar al mérito técnico. Gentleman aseguró que tan solo para reproducir una sola fotografía o película como las de Meyer se requeriría una enorme cantidad de dinero y conocimientos técnicos, y dado que Billy ha presentado no una, sino cientos de imágenes en lugares y condiciones muy distintas, lo más lógico es pensar que las imágenes muestran a objetos reales. Billy además cuenta con una gran variedad de otras pruebas, entre las que se encuentran numerosos testigos que vieron a los discos o incluso a sus tripulantes, marcas en el suelo dejadas por las naves y sonidos, los cuales fueron analizados por expertos como Steve Ambrose, ingeniero de sonido de artistas de primer nivel como Stevie Wonder, Diana Ross y Simon & Garfunkel, quien afirmó que aun con el equipo más sofisticado de la época sería incapaz de reproducirlos. Además, Meyer entregó muestras de metales las cuales fueron analizadas por Marcel Vogel, investigador científico que trabajó para IBM por 27 años, tiempo en el cual registró 32 patentes y quien concluyó que los metales tenían características imposibles de reproducir con la tecnología terrestre y que desconocía cómo pudieron ser fabricados. Los contactos de Edward Meyer con seres extraterrestres fueron investigados durante los años 70 por Wendell Stevens, coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense, y los investigadores Tom Welch y Britt E. Lee Elders, quienes tras años de ardua investigación concluyeron que el caso es real. Otra personalidad con gran credibilidad que afirma que los contactos de Meyer son verdaderos es el astronauta Gordon Cooper, héroe de la carrera espacial y piloto de las misiones Mercury, Atlas 9 y Gemini 5, quien en 1995, durante una entrevista en Rusia, afirmó lo siguiente: El hombre en Suiza que fue contactado por extraterrestres, Meyer. Yo vi las imágenes el día que el equipo de investigadores regresó de Suiza. Yo conozco a los investigadores muy bien.
Ellos fueron a mi casa y me mostraron todas las imágenes. Fotografías muy buenas, son absolutamente auténticas. Independientemente de la evidencia física y los testigos que corroboran su historia, Billy ha publicado más de 50 libros con la información obtenida gracias a sus contactos con seres extraterrestres en los llamados reportes de contacto. Entre esta información se encuentran algunas profecías, es decir, advertencias acerca de eventos negativos que podrían ocurrir en el futuro, a menos que la humanidad cambie su forma de actuar. Una de las más famosas fue recibida por Meyer en 1975, de la extraterrestre Semjase, quien advirtió que un agujero en la capa de ozono podría abrirse, dejando pasar los mortales rayos ultravioleta. Esta profecía fue dada a conocer por nuestro titular Jaime Maussan, quien en 1984 la presentó en la televisión en 60 minutos, el programa pionero del periodismo de investigación en México. El 2 de marzo de 1975, Semjase dio un mensaje a Meyer dirigido a unos cuantos científicos, y de acuerdo a la cosmonauta, eran uno de los motivos principales de su misión, ya que el planeta está registrando cambios que podrían terminar con todas las formas de vida, especialmente en la ionosfera, en la llamada capa de ozono. En solo 60 años, dijo la cosmonauta, la capa de ozono ha perdido el 6.38%. El gas de bromo y otras sustancias químicas son las responsables de la pérdida de esta capa. Esta información sería comprobada al año siguiente cuando científicos de la British Antarctic Survey dieron a conocer en la revista Nature que un agujero en la capa de ozono se estaba abriendo en la Antártida. Y sería hasta 1986 cuando científicos como Michael McElroy describieron por primera vez el rol de los gases de bromo en la destrucción de la capa de ozono. ¿Cómo pudo Meyer saber esto con más de 10 años de antelación? La lista de advertencias publicadas por el contactado suizo que se han cumplido es larga, por lo que a continuación le presentamos una selección. Durante el contacto 150 del 10 de octubre de 1981, le fue advertido a Meyer que los astronautas deberían usar trajes que generen sus propios campos gravitatorios, ya que la exposición prolongada a una baja gravedad daña los huesos. Esta información fue confirmada el 2 de noviembre de 2017, cuando un artículo publicado en The New England Journal of Medicine dio a conocer que el 94% de los astronautas que participaron en misiones espaciales de larga duración sufrieron un estrechamiento en el surco central de su cerebro. Durante el contacto 214 del 3 de febrero de 1987, el extraterrestre Quetzal explicó que debajo del volcán Vesubio existe un inmenso lago de magma de 500 kilómetros cuadrados de extensión. En noviembre de 2001, esta información fue comprobada, ya que científicos italianos y franceses dieron a conocer en la revista Science el descubrimiento de una enorme reserva de magma de más de 400 kilómetros cuadrados debajo del Vesubio. En unos momentos más le presentaremos las profecías de Billy Meyer acerca de la mortal pandemia del coronavirus, los catastróficos incendios y la posibilidad de no una, sino 2 guerras civiles en los Estados Unidos. Sin duda alguna, la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19 ha marcado el año 2020. La enfermedad ha cobrado ya de manera oficial la vida de casi 1 millón de personas y ha devastado la economía mundial. Pero, ¿sabía usted que el contactado suizo Billy Meyer advirtió sobre la aparición de esta enfermedad en 1995? Durante el contacto 251 del 3 de febrero de 1995, Meyer recibió una gran cantidad de información acerca del futuro de la humanidad, entre la que se encuentra la siguiente advertencia. Una enfermedad pulmonar se propagará entre los seres humanos debido a la culpa de China, donde se están desarrollando armas biológicas y debido a un descuido, se liberarán los patógenos. Más de 20 años después, a finales de diciembre de 2019, se dio a conocer la aparición de una nueva enfermedad respiratoria en la ciudad china de Wuhan, enfermedad que se ha propagado por todo el mundo, causando la más grave pandemia de los últimos tiempos.
Aunque en un inicio se atribuyó la aparición de la enfermedad a la venta de carne de murciélago en un mercado de Wuhan, desde entonces, diversas investigaciones han revelado que los primeros casos de infectados con el coronavirus no tuvieron relación con el mercado de Wuhan y que de hecho el virus comenzó a circular por lo menos desde el verano de 2019. Además, se ha comprobado que en un inicio, China reprimió a científicos que intentaron advertir de la peligrosidad del patógeno, lo que contribuyó a su diseminación, probando así las afirmaciones de Mayer con respecto a la culpabilidad del país asiático. Y existen científicos como la doctora Li Mengyan, quien tuvo que huir a los Estados Unidos, que afirma que el virus fue creado en un laboratorio y está decidida a demostrarlo. Sin embargo, esta información acerca del origen del coronavirus no es la única que Billy Meier ha publicado. Desde inicios del 2020, el contactado suizo ha divulgado una decena de escritos con información precisa acerca de este virus, información que con el paso de los meses se ha confirmado científicamente. El investigador estadounidense Michael Horn ha sido uno de los encargados de difundir esta información. El 23 de febrero recibí un documento de Suiza, una transcripción de Billy Meier de su grupo FIGU. Los autores de este texto son los extraterrestres, probablemente dictado por ellos a Billy. Lo leí, esperé 2 días y lo publiqué el 25 de febrero. Este documento contiene información específica acerca de esto que ahora conocemos como COVID-19 o la pandemia del coronavirus. En este documento que Mike... Ahí vimos la investigación de Jaime Maussan, ya desde la década de los 80. Jaime sigue la historia de Meier, impresionante la experiencia del periodista mexicano sobre esta cuestión. Bueno, ahí podemos ver una de las cientos de fotos que sacó Meier a estas naves. Él cuenta que prendía la cámara y las naves posaban para él. Y por telepatía él les decía que se muevan a la izquierda o derecha o se queden quietas. Y estas naves obedecían a los pedidos del granjero. O sea, demencial. Bueno, en la serie de los Expedientes Secretos X, Mulder tiene el famoso póster de I Want to Believe. Y esa foto es del mismo Meier. Obviamente que hay gente que no cree en los relatos de Billy, pero la verdad que con lo que acabamos de ver, las pruebas son muy contundentes. Podemos deducir entonces que por lo menos en la década de los 70, estas razas alienígenas se van a tratar de contactar con nosotros para enviarnos un mensaje. Que inmediatamente debemos abandonar los conflictos globales y unirnos como especie que somos. Ya lo decía Carl Sagan, un organismo en guerra consigo mismo es un organismo condenado. Y el mensaje en ambos casos, como el de Brillion en el capítulo anterior, y el de los Pleyadianos, que le dicen y lo usan como mensajero a Billy Meier, tienen un patrón. Y es el de que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y unirnos. Mostrar al universo que somos capaces de evolucionar, tanto espiritualmente como tecnológicamente. Pero tenemos que dejarnos ayudar y nosotros mismos tenemos que hacer ese cambio. Y otro patrón de los mensajes que nos envían es que todavía hay tiempo. Porque la humanidad no puede seguir de esta manera teniendo 57 conflictos armados en el planeta, apuntándose bombas nucleares el uno contra el otro, liquidando a todo lo que se nos interpone, prendiendo fuego los bosques. Así nuestra raza no va a sobrevivir. Bueno, llegamos al final del capítulo de la década de los 70. El próximo va a ser década de los 80 y vamos a estar estirando un par de capítulos más para llegar a la actualidad haciendo este revisionismo histórico desde Roswell hasta nuestros días. Bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Hasta luego.